Y vamos a la teoría de la adicional, vamos al material adicional, ¿sí? Donde se define potenciación y radicación en R. Yo creo que a esta altura, no sé si ustedes están de acuerdo o no, pero la presentación del conjunto de los números reales, como conjunto numérico, es el conjunto formado por los números que son racionales unidos al conjunto de los números irracionales. ¿Cuáles son los números irracionales? Aquellos números que no se pueden escribir como fracción. ¿Se acuerdan que cuando nosotros definimos el conjunto de los racionales dijimos, son los números decimales que tienen infinitas cifras periódicas después de la coma, o sea, o es un número decimal periódico o es una fracción, ¿sí? Los decimales periódicos o las fracciones son números racionales. Bueno, aquellos números que no se pueden escribir como fracción, o que tienen infinitas cifras después de la coma, pero no son periódicas, son los números irracionales, ¿sí? Y los irracionales junto con los racionales forman el conjunto de los reales, ¿sí? Pero yo me quiero detener más que nada porque esa parte es presentación del conjunto numérico, no va a generar dificultades en identificar a un número irracional. Porque de hecho vamos a trabajar mucho con los números irracionales que vienen presentados en forma de raíz. Quiero detenerme y que ustedes presten mucha atención y no dejemos escapar estas definiciones que estamos dando en este material adicional que estaba colgado en el aula, que se los estoy compartiendo ahora para que lo vean. Vamos a dar las definiciones de potencia. ¿Por qué me quiero detener acá? Porque uno generalmente cuando define una potencia dice, sí, calcular una potencia es multiplicar tantas veces como indica el exponente la base, ¿no? Uno identifica una base, un exponente, el exponente me dice cuántas veces tengo que multiplicar la base, y uno naturalmente o intuitivamente o lo aprendió así en la escuela. Ahora, ¿qué pasa si yo al número 7 lo quiero elevar a la 1,3 periódico? ¿Cómo le explico a un pibe que yo ya le dije que la potencia era multiplicar la cantidad de veces que indica el exponente, la base, que el exponente es 1,3 periódico? ¿Cómo hago para decirle? Tenés que multiplicar 1,3 periódico de veces la base. Y ahí está el error en la definición, ¿sí? Cuando uno define una potencia, o cualquier cosa que define en matemática, ¿sí? Cualquier definición, ténganlo presente y muy, muy presente, sobre todo cuando les toquen dar las prácticas. Cuando uno en matemática da una definición, la definición tiene que ser precisa, no tiene que dar lugar a dudas, ¿sí? No tiene que dejar lugar a ambigüedades, no tiene que dejar lugar a que entren casos extraños. Entonces, fíjense que yo en este material que les compartí en el aula, puse varias definiciones de potencia. Puse potencias de exponente natural, potencias de exponente entero, potencias de exponente racional, porque como vimos distintos conjuntos numéricos, estoy definiendo potencias para distintos exponentes. Y cada definición tiene sus características propias, ¿sí? Vayamos, por ejemplo, al caso de las potencias de exponente natural. Cuando uno habla de potencias, obviamente define una base y un exponente. Bueno, en este caso yo voy a pedirle a la base que sea el número que se le dé la gana, pero al exponente le vamos a pedir que sea un número natural. Es decir, que el exponente puede ser 1, 2, 3, 4, 5, el número natural que se le dé la gana. Esta es la definición que me está indicando que la base se debe multiplicar un número natural de veces, ¿sí? Cuando uno dice a elevado a la 5, está diciendo son 5 factores, multiplicás 5 veces el a, ¿sí? Cuando uno dice menos 3,14 elevado a la 7, tenés que multiplicar 7 veces menos 3,14. Esa definición que nosotros naturalmente damos de potencia es válida cuando el exponente es un número natural, ¿sí? La base puede ser el número real que se te dé la gana, con coma, sin coma, racional, irracional, entero, el 0, el menos 15, el que vos quieras. Pero el exponente natural es justamente el que indica que vas a multiplicar esa base, sea quien sea, esa cantidad de veces que indica el exponente, ¿sí?
¿Qué pasa si cambiamos la regla de juego? ¿Qué pasa si ahora, en lugar de que el exponente sea natural, pedimos que sea un exponente entero? ¿Cuál es la diferencia entre los enteros y los naturales? Claro, que por ejemplo los enteros tienen negativo. Exacto, nosotros hasta acá Están veníamos los con los opuestos. naturales, ¿no? Una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, multiplicar la cantidad de veces que quieras, ¿sí? Hasta la definición anterior, el exponente natural me decía multiplicar la cantidad de veces, 1, 2, 3, 4, 5, el exponente que quieras. Pero ahora como estamos trabajando con enteros, aparece el 0. ¿Cómo le digo a un pibe, multiplicar 0 veces la base? No tiene sentido. Y aparecen los negativos, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3, y así sucesivamente. No puedo usar la definición anterior, decir multiplicar menos 3 veces la base, ¿sí? Cambié las reglas de juego, el exponente ahora cumple con otra condición, el exponente ahora es entero. Si el exponente es entero, entonces cambia la definición, obviamente. Al aparecer el 0 y los negativos, ¿sí? Tenemos que redefinir las potencias, de manera tal que la definición anterior siga valiendo. Es decir, si el número entero es 1, 2, 3, 4, 5, o sea, si es natural, vale la definición anterior. ¿Qué tendríamos que aclarar ahora? ¿Qué pasa si el exponente es negativo y qué pasa si el exponente es 0? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Por definición, le vamos a pedir a la base que sea un número real distinto de 0. Y ahora vamos a ver por qué. Le vamos a pedir a la base que sea un número distinto de 0. ¿Sí? Y vamos a agregar estos dos casos nuevos. Si el exponente es natural, usamos la definición anterior. Si el exponente es 0, la potencia elevada a la 0 por definición da 1, no se discute, da 1. Fíjense que la base tiene que ser distinta de 0. Ojo con el versito, todo número elevado a la 0 da 1. Todo número distinto de 0 elevado a la 0 da 1. ¿Y qué pasa si el exponente es negativo? ¿Qué hace ese negativo en el exponente? Actúa como un inverso, le pide a la base que se invierta, ¿sí? Pedirle a la base que se invierta significa, como dicen ustedes, dar vuelta a la fracción. Como A es un número real cualquiera menos el 0, tiene inverso. Acuérdense que todos los números reales distintos de 0 tienen inverso. Entonces, fíjense cómo cambiaron las reglas del juego. Si el exponente es natural, vale la definición anterior. Puedo multiplicar n cantidad de veces la base, y la base puede ser el número real que se me dé la gana. Ahora, si el exponente es entero, ya le tenemos que pedir a la base que no sea 0. Primera condición. ¿Sí? Y segundo, tenemos que definir qué pasa con el 0 y qué pasa con los negativos. Es otra definición que complementa la anterior. Sí, decime. Pero ahí dice que n tiene que pertenecer a los naturales. Bien, si n es natural, ¿estamos de acuerdo que n es positivo? Porque los naturales son 1, 2, 3, 4, 5. Sí. Bueno, y menos n, ¿cómo sería? Si n es positivo. El opuesto de n. Menor. Claro. Negativo. Sería menor que 0. Por eso le tengo que pedir a n que sea natural, para que esta notación signifique negativo. Es porque menos n es el opuesto de n y no es que se entienda que es negativo, ¿o no? Exactamente, pero como n es natural, el opuesto de n va a ser negativo. Si yo digo que n es entero, si yo digo que n es un número entero, ¿puedo asegurar que menos n es negativo? Si yo digo que n es entero, ¿yo puedo confirmar que menos n es negativo? No, por eso No. es natural. Porque si el n sería menos 2, menos 2 sería 2. Exactamente, por eso le tengo que pedir a n que sea natural. Porque si n es natural, me aseguro que es positivo, entonces menos n significa negativo. ¿Se entiende la diferencia? Sí, perfecto. Muy bien. Sí, sí. Pero ¿se entiende cómo cambiamos las reglas del juego al cambiar las reglas del juego? Tuvimos que ampliar la definición. O sea, la definición anterior valía si n es natural,
si cambiamos la regla de juego, tenemos que dar una nueva definición, que no anule la anterior, pero que agregue las diferencias entre un conjunto numérico y otro. ¿Sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Se entiende a lo que quiero apuntar? Tengan cuidado con que, ¿qué es una potencia? Una potencia es multiplicar tantas veces como indique el exponente la base. No, depende de quién sea la base y de quién sea el exponente. ¿Sí? Si el exponente es natural, la base puede ser cualquier número y significa eso. Ahora, si el exponente es entero, ya la base no puede ser cualquier número real. ¿Sí? Porque acuérdense que 0 elevado a la 0 no tiene sentido, y 0 elevado a un número negativo tampoco, porque ¿cómo leo 0 elevado a un número negativo? 0, no sé, ¿cómo leo 0 elevado a la menos 3? Sí, No se según la puede porque no tiene definición, inversas. claro, tendría que hacer esto, y acá ¿qué pasa? Me agarra corriente, me muero electrocutada, ¿sí? 0 no tiene inversa, acuérdense que el menos en el exponente lo leo como inverso de, ¿está bien? Y el 0 es el único número real que no tiene inversa. Por lo tanto, en esta nueva definición, al cambiar las reglas de juego, tengo que poner nuevas condiciones. Ya la base no puede ser el número que se me dé la gana. Tiene que ser un número Profe. distinto de 0. Diga. ¿Y qué pasa si me preguntan, ¿y cuál es el resultado de 0 elevado a la 0? No existe, no está definido. Entonces, digo, es un No está resultado definido. indefinido. No está Qué error. definido porque es ambiguo, fíjate. Si vos querés calcular, y le mostrás con un ejemplo esta ambigüedad, ¿cuánto es 0 elevado a la 5? 5, 0. 0, porque es 0 5 veces. ¿Cuánto es 0 elevado al 88? 0. 0. Uno dice 0 elevado a cualquier natural siempre da 0. ¿Sí? Ujú. Eso por un lado. Por otro lado decís, cualquier número h distinto de 0 elevado a la 0 da 1. 5 elevado a la 0 da 1. Menos 14 elevado a la 0 da 1. Menos 2,73 periódico elevado a la 0 da 1. O sea, cualquier número distinto de 0 elevado a la 0 da 1. Entonces, ¿qué pasa con 0 a la 0? ¿Da 0 porque 0 está en la base o da 1 porque 0 está en el exponente? Es contradictorio, es ambiguo. Entonces esto no existe, no está definido. ¿Sí? Si te preguntan, le decís no está definido, y si querés, hasta incluso le podés mostrar la contradicción. O da 0 o da 1, no puede dar las dos cosas a la vez. ¿Estamos? Sí, sí. Bien, ampliamos las reglas de juego, cambiamos el exponente, nos vamos al conjunto de los racionales. Ahora el exponente puede ser una fracción. Bueno, para un cachito. Si el exponente es natural, ya sabemos que es multiplicar esa cantidad de veces la base no tiene ningún problema, puede ser el número que quiera. Si el exponente es entero, ojo al piojo, ya la base no puede ser 0, y sabemos que si elevamos a la 0 da 1, y que si elevamos a un número negativo tenemos que invertir la base y después calcular la potencia con exponente natural. ¿Qué pasa ahora si el exponente es un número racional? ¿Qué pasa ahora si el exponente es una fracción? ¿Sí? Bueno, ¿pasará lo mismo que con los enteros? ¿Que con los naturales? Bueno, en primer lugar, una fracción nosotros lo definimos como un cociente, ¿sí? Acá vamos a usar m y n, como un cociente entre dos números, dijimos que podían ser enteros, los dos, o también dijimos que por un tema de signos, le íbamos a pedir al denominador que sea natural, por una cuestión de que el signo solo lo lleve el de arriba y no hacer lío con el menos de arriba, el menos de abajo, para no hacer tanto lío. A la fracción le íbamos a pedir al de arriba que sea entero, es decir, positivo, negativo o 0, el de abajo le vamos a pedir que sea natural, ¿sí? Para no hacerlo tanto lío con los signos. Entonces, si yo tengo una fracción donde el numerador es un número entero, y el denominador es un número natural, y esto pasaría a ser un exponente, cuidado, tengo que definir qué pasa con a elevado a una fracción. Fíjense la definición de a elevado a una fracción. ¿Qué pasa con el numerador y con el denominador de la fracción? Define lo que se llama una raíz enésima, es decir, el denominador de la fracción pasa a ser el índice de la raíz.
y el numerador de la fracción pasa a ser la potencia de la base, que va dentro de la raíz. Entonces, hubo que cambiar las reglas del juego, porque podía pasar, por ejemplo, que menos 3 elevado a la 1/2, ¿cómo se lee según esta definición? El de abajo pasa a ser raíz cuadrada, que puede no escribirse, y el de arriba pasa a ser exponente. Raíz cuadrada de menos 3. ¿Se puede calcular raíz cuadrada de menos 3? En Sí, pero no reales, entre no. los En los reales. racionales no. no, ni en los racionales ni en los reales. No es un número real esto. Entonces, Claro, para en los reales. evitar caer en estos casos, porque no podemos dar una definición y decimos, che, tené cuidado cuando el de abajo es par y la base es negativa. No podemos mencionar caso por caso, ¿no? Para dar una definición. Entonces, para dar una definición que sirva para cualquier exponente racional, para cualquier fracción, si le pedimos a la base que sea positiva, ¿sí? Si le pedimos a la base que sea positiva, la fracción puede ser la que se te dé la gana, ¿sí? La que se te dé la gana. Total, siempre la vas a poder calcular. La raíz par, impar de cualquier número positivo la vas a poder calcular siempre. Entonces, si el exponente ahora es una fracción, la única condición que vamos a poner es, bueno, ya no tenés que ser distinto de 0, directamente tenés que ser positivo. ¿Se pueden calcular algunos casos negativos? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, menos 4 a la 2/5. ¿Se puede calcular esta potencia? Y esto sería la raíz quinta de menos 4 al cuadrado, o sea, sería la raíz quinta de 16. Y esto es un número real, no sé cuánto vale, pero es un número real. Hay un caso donde la base es negativa y con el exponente fracción se puede calcular. Pero ¿cómo hacemos para distinguir todos y cada uno de esos casos? Tendríamos que dar un pedacito de definición para cada situación. Entonces, para evitar eso y caer en definiciones engorrosas, le vamos a pedir a la base que sea un número positivo, y con esta condición nos aseguramos que las raíces se puedan calcular siempre. ¿Sí? Habrá casos particulares donde cuando la base es negativa también se pueda calcular, pero con esta definición nos aseguramos que sea válida siempre en este conjunto. ¿Está bien? Bien, y por último sería el caso del exponente real, ¿no? Que el exponente real sería que, a diferencia del racional, que sea irracional, pero pidiéndole a la base que sea un número positivo, ya es suficiente, ¿sí? Ahora, si el exponente es racional, usamos la definición anterior. Ahora, si el exponente es irracional, qué sé yo, pi, qué sé yo, raíz de 7, si el exponente es irracional, ¿cómo calculamos 2 a la pi? ¿Cómo se calcula 2 a la pi? Según las definiciones anteriores. Pi no es natural, no es entero y no es racional. Entonces, no es posible calcular el valor exacto, hay que usar una aproximación. Y para usar una aproximación, se aproxima el número irracional, ¿sí? A la cantidad de cifras que vos quieras. Puedes calcular 2 a la 3, o puedes calcular 2 a la 3,1, o puedes calcular 2 a la 3,14, porque al aproximarlo, este ya dejó de ser irracional, pasó a ser natural o pasó a ser racional. Lo podemos escribir en forma de fracción. Y si lo podemos escribir en forma de fracción, podemos usar la definición anterior. ¿Sí? Así que cuando el exponente es real, pueden pasar dos cosas. O que sea una fracción, el exponente, o que sea un número irracional. Si es un número irracional, no me queda otra que usar una aproximación. No es posible calcular de manera exacta una potencia con exponente irracional, ¿sí? Porque acuérdense que los irracionales tienen infinitas cifras no periódicas después de la coma. Entonces no termina nunca el número. Si no termina nunca, ¿cómo hacemos para calcular la potencia? No es posible. Entonces le ponemos un corte al número irracional, y al ponerle un corte, lo transformamos en racional. Y al transformarlo en racional, se puede usar la definición anterior. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende Sí, profe. a lo que quise apuntar con este material? Tengan cuidado con cada uno de los exponentes. Según el exponente, las reglas de juego van cambiando, ¿sí? Hay bases que
son admisibles para ciertos conjuntos numéricos como exponente, y hay otras bases que hay que ir empezándole a hacerle ajustes para que las definiciones tengan sentido. Bien, esto lo quería aclarar porque me parecía súper importante, porque cuando uno habla de potencias, lo primero que se le viene a la cabeza es multiplicar lo que dice el exponente esa cantidad de veces. Y la macana es cuando el exponente no es un número natural, ese discurso se nos va al tacho. ¿Sí? Bien, estas propiedades creo que ya las conocemos todos, ¿no? Cuando multiplicamos potencias que tienen la misma base, el resultado es otra potencia de la misma base donde se suman los exponentes. ¿Sí? Si en el producto sumamos los exponentes, en el cociente de potencias igual base los restaremos. Después tenemos la propiedad de tener una potencia elevada a otra potencia, donde obviamente multiplicaremos los exponentes. Yo acá les puse algunos ejemplitos como para que ustedes terminen de convencerse de que estas propiedades son así. Ojo con la distributiva de la potencia, solo vale en el producto y en el cociente. Cuidado, no vayan a distribuir la potencia en una suma o en una resta porque me van a hacer enojar. ¿Está? Como observación les puse acá que las propiedades están para usarlas cuando hace falta, no siempre, ¿sí? Porque, por ejemplo, si yo tengo que calcular 4 por 5 elevado a la cuarta, yo puedo aplicar esta propiedad distributiva y hacer 4 a la cuarta por 5 a la cuarta, ¿no? Y hacer las dos potencias, calcularlas y después multiplicar, o directamente puedo multiplicar la base, 4 por 5, 20, elevar 20 a la cuarta, ¿sí? Las propiedades siempre están para simplificar los cálculos. Si los cálculos se complican con la propiedad, no la uso. Es así de simple. Bien, vamos a pasar a la definición de raíz. ¿Sí? La definición de raíz enésima, primero y principal. Las raíces tienen sentido cuando el índice de raíz es un número mayor que 1. Cuando el índice n tiene que ser un número natural. Si n lo consideramos como 1, n igual a 1, no habría raíz. No existe la raíz. Empieza a existir la raíz a partir de n igual a 2. ¿Sí? Y el exponente 2 es el único que está habilitado a no escribirse. Como se acuerdan cuando decimos, si hay un número que no tiene exponente, ¿se sobreentiende que hay un 1? Bueno, si hay una raíz que no tiene índice, sobreentendemos que el índice es 2. ¿Está bien? ¿Qué dice la definición? La raíz enésima de un número a es otro número x, siempre y cuando, si a x lo elevo a ese índice, me devuelve el número a. Y acá hay que tener cuidado, acá sí hay que ir caso por caso. Si n es un número impar, o sea, si tengo raíz cúbica, raíz quinta, raíz séptima, raíz novena o raíz enésima con n impar, adentro de la raíz puede ir cualquier número real, positivo, negativo, cero, el que vos quieras, ¿sí? Y la raíz enésima tendrá el mismo signo. Si el número es positivo, la raíz enésima es positiva. Si el número es negativo, la raíz enésima es negativa. Y si el número es 0, la raíz enésima es 0. Ahora, ¿qué pasa si el índice de raíz es un número par? Raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta, raíz octava, raíz décima. Ahí sí, como estamos trabajando con reales, le vamos a tener que pedir a la base o al radicando que sea un número no negativo, ¿sí? El radicando tiene que ser mayor o igual a 0. Si no, la raíz no es posible calcularla en el conjunto de los números reales. ¿Sí? Bien, como propiedades de la radicación tenemos las análogas a la de la potencia. Son prácticamente las mismas de las potencias. Me fui para arriba, perdón. Las propiedades de la radicación son prácticamente las mismas de las potencias. Si yo estoy multiplicando dos raíces con el mismo índice, las puedo juntar bajo un solo índice de raíz, ¿sí? O si tengo una raíz de un producto, las puedo distribuir. Es decir, la raíz se puede distribuir en el producto y en el cociente. Igual que la potencia, se puede distribuir en el producto como en el cociente. ¿Por qué igual que en la potencia? Porque acuérdense que las raíces se pueden escribir como potencia, ¿sí? Como potencias de exponente racional. Si yo tengo raíz quinta de a por b, ¿sí? Es como tener a por b elevado a la 1 sobre 5. Acá le puse el 1 a propósito, no hacía falta ponérselo, ¿no? Porque si no está, sobreentiendo que hay un 1. Tener raíz quinta de a por b es lo mismo que tener a por b a la 1/5. Entonces, si en el producto yo puedo distribuir la potencia, ¿sí? En el producto dijimos que valía
la distributiva de la potencia, entonces en la raíz también. Si yo tengo la raíz de un producto, puedo distribuir la raíz en cada uno de los factores. O al revés, si tengo un producto de raíces que tienen el mismo índice, los puedo agrupar en una sola raíz. Uno puede leer la propiedad al derecho o al revés, depende cómo le resulte más cómodo y mejor aplicable. ¿Sí? Así como Radicando pasa es lo con... que, Sí, decime. lo que está dentro del paréntesis se llama radicando, ¿no? Radicando lo que está dentro del símbolo de raíz. Por definición, siempre radicando está elevado a la 1, digamos. No hay exponente alguno, está elevado a la 1. Si no hay nada, si estuviera elevado a alguna potencia, se tiene que indicar cuál sería el exponente. Pero si no está, se sobreentiende que es 1. Perfecto. Sí, sí. Bien. Así como vale para el producto, dijimos que también vale para el cociente, ¿no? Si tengo una división, también puedo repartir en la división, o si estoy dividiendo raíces del mismo índice, las puedo agrupar en una sola fracción. Bien, y tenemos acá raíz de raíz, que sería como el equivalente a potencia de potencia, ¿no? Si en la potencia de potencia multiplicamos los exponentes, en la raíz de raíz multiplicamos los índices. Y en esta propiedad quiero que presten mayor atención y háganle una marquita, si tienen resaltador, resalten o márquense esta propiedad como una de las más importantes, ¿sí? No porque sea una de las más importantes, sino porque a veces se mete la pata con esto. Cuando uno quiere simplificar potencia y raíz, hay que tener mucho cuidado con las potencias y raíces de índice par. Y les voy a poner un ejemplo. Si vos tenés una raíz enésima de a a la n, y n es el exponente impar, dijimos que no pasa nada. ¿Por qué? Porque la raíz enésima, cuando es impar, toma el mismo signo que a. Si a es positivo, la raíz enésima da a, es positivo. Si a es negativo, la raíz enésima impar da negativo. Y si a es 0, la raíz enésima impar da 0. Acá podemos simplificar la raíz con la potencia y me da el mismo número. ¿Por qué aparece esta barrita, estas dos barritas acá, que son barritas de módulo de valor absoluto, en la raíz enésima cuando n es par? Mirá, si vos querés calcular la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado, puse todos dos, vamos a poner 8, ahí está. Si vos querés calcular la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado, vos podés hacer raíz cuadrada, no pongo el 2, ya sabemos que es cuadrada, menos 8 al cuadrado da 64. Y la raíz cuadrada de 64 da 8, porque 8 elevado al cuadrado me da 64, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si a la raíz cuadrada de menos 8 al cuadrado yo lo simplifico la raíz con el cuadrado? ¿Cuánto me da como resultado? Si aplico la simplificación. Me da menos 8. Pero este número irracional es uno solo. Vos no podés decir que el 4 es igual a 4 y es igual a menos 4. Vos no podés afirmar esto, que un número es igual a dos cosas completamente distintas. Esto no es cierto. Bueno, decir que la raíz de 64 es 8 es menos 8, es decir que hay un número que puede valer dos cosas completamente distintas. Y eso no es correcto. La raíz cuadrada de 64 es 8. ¿Sí? La raíz cuadrada el opuesto de la raíz cuadrada de 64 es menos 8. Pero la raíz cuadrada de 64 es 8. ¿Sí? Entonces, para evitar caer en estos casos, es que cuando n es una raíz o un número par, se simplifica el índice con la raíz, pero por las dudas le ponemos valor absoluto. ¿Qué nos aseguramos con el valor absoluto? Que los resultados no me den negativo. Porque el valor absoluto lo que hace es convertir el número que está dentro, convertirlo, porque los números no se convierten. El valor absoluto lo que calcula es la distancia del número que está dentro al 0, y las distancias son siempre positivas, o en el peor de los casos, son 0, ¿no? Entonces nunca me va a devolver un número negativo una raíz de índice par. Nos aseguramos eso. ¿Sí? Y acá hay otra propiedad que está linda, que la vamos a usar cuando queremos introducir o sacar factores del radical, o cuando necesitamos, no introducir o sacar factores, cuando necesitamos multiplicar raíces. ¿Sí? ¿Se acuerdan que cuando vimos fracciones equivalentes, dijimos
que si yo tenía una fracción a sobre b, yo podía multiplicar al numerador y al denominador por un número cualquiera y obtenía una fracción equivalente, igual a la anterior. Bueno, con las raíces pasa lo mismo, ¿sí? Pero tengo que multiplicar al índice y al exponente por el mismo número. Al índice y al exponente por el mismo número. Y ese número tiene que ser un número natural, porque acuérdense que el índice es un número natural, no lo puedo multiplicar por un negativo o por un número con coma. ¿Sí? Entonces, si yo tengo raíz... ¿Repetir de vuelta eso? ¿De vuelta a esto? Sí. Cuando uno quiere generar fracciones equivalentes, multiplica numerador y denominador por el mismo número, distinto de 0. Cuando uno quiere obtener raíces equivalentes, ¿sí? Raíces equivalentes, lo que hacemos es multiplicar al índice de la raíz y al exponente que haya dentro del radicando por el mismo número natural. ¿Sí? Por ejemplo, si yo tengo raíz cúbica de 2 a la cuarta, yo puedo convertir esta raíz, o puedo hacer una raíz equivalente, qué sé yo, multiplico por 5 al índice de la raíz y por 5 al exponente. Y obtengo una nueva raíz, que sería 3 por 5, 15. Y 5 por 4, 20. 2 a la 20. Este número irracional es exactamente el mismo que este. ¿Por qué es equivalente? Porque multipliqué índice y raíz por el mismo número. Se llama propiedad de amplificación porque estoy generando una raíz más grande, de índice más grande. ¿Sí? Así como amplificamos, podemos simplificar, ¿no? En las fracciones simplificamos dividiendo numerador y denominador por un mismo número. Bueno, acá sería dividir tanto el índice como la raíz por el mismo número. También podría suceder eso. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, raíz cuadrada de 3. ¿Es lo mismo que raíz octava de 3 a la cuarta? Pregunto. ¿Es lo mismo? Sí. ¿Por qué? ¿Qué Claro, los dos hice por para cuatro. asegurar que es lo mismo? Multiplicaste los 2 por 4. Claro, acá hay un exponente 1 que no está, pero sabemos que es 1, ¿no? Y acá hay un índice